Yebra, que ya está conectado. ¿Cómo estás, Martín? Buen sábado. Hola, buenos días, Vivi. Sí, Bueno, bueno, a ver, fue, lograron poner paños fríos un poco en esa relación tan tensa, ¿no? sí, fue un acto de madurez Mm, que al principio del día del viernes podía temerse lo contrario, porque había habido algunos cruces, sobre todo desde el gobierno de Kicillof hacia el gobierno nacional. Rápidamente eso se encauzó, hubo diálogo, los vimos anoche juntos en el centro un poco de crisis, en el comité de crisis a Kicillof, con la ministra Burgi, el ministro Petri, el intendente local. En definitiva, yo lo que te decía, una pequeña dosis de sensatez en el medio de lo que son las tensiones políticas habituales de la Argentina, en las que suele priorizarse eh, la pequeña ventajita sí. electoral antes de pensar en el bien de la ciudadanía. En este caso, está claro que la magnitud de la tragedia acomodó las cosas. Están los dos gobiernos, los tres gobiernos, si querés, los tres niveles de gobierno trabajando en el mismo cuarto. Veremos después si bien o mal, pero por lo menos están juntos y están Juntos. evitando agregarle un espectáculo de miseria política a lo que ya de por sí es bastante triste y Quizá era trágico, la ¿no? foto que pretendíamos ver en el medio de las víctimas relacionadas con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Martín, no se pudo. Sí se pudo ver ahora con los damnificados por el temporal en Bahía Blanca, ¿no? Hizo mucho ruido la declaración aquí en nuestra pantalla del ministro Caputo sobre varios temas, por supuesto, Martín, ustedes saben bien, pero uno de ellos está relacionado con el DNU por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, a ver, ahí hay una decisión del gobierno que sorprendió sobre todo porque el presidente Milei había dicho en el Congreso que iba a mandar un proyecto Sí. eh, al Congreso para que se apruebe allí el acuerdo con el fondo. Al día siguiente incluso había recordado él mismo que hay una ley que lo obliga a pasar el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario por las dos cámaras del Congreso, y sin embargo se anuncia el jueves que la decisión es el DNU. Ayer Caputo lo que dice como justificación de por qué un DNU y no la ley, no seguir lo que dice la ley, y él dice, bueno, no hay mucho tiempo, necesitamos que esto avance rápidamente, lo cual es un argumento que tiene sus flaquezas, ¿no? Y sus debilidades, porque entonces es como que la ley fuera opcional. Si estamos Mm. apurados, la cumplimos; si tenemos tiempo, la cumplimos. Pero además viene añadido de que el proyecto, o sea, el acuerdo en sí mismo no está sobre la mesa, y el decreto tampoco está. Entonces fue curiosa la decisión del gobierno de anunciar que va a haber un DNU y no una discusión por ley. Es como una muestra, una reafirmación de que nada de la política va a impedir este acuerdo que viene trabajando desde hace tiempo y que parece acelerarse en los tiempos. Esa fue la decisión principal, entiendo yo, de Milei y de Caputo, de cambiar la estrategia y decir, bueno, vamos para adelante y Claro. esto tiene que ser. Creo que deja algunas perlitas también su declaración de ayer. ¿Cuál es? Yo creo que entreabre la puerta a la idea de que la salida del cepo puede ser antes que lo que Ah, Milei venía instalando en los últimos tiempos, ¿no? porque desde el gobierno decían primeros días del 2026. Exacto. Antes. Milei puso esa barrera hacia adelante, pero todo indica que va a empezar, por lo menos de alguna forma, el levantamiento de las restricciones cambiarias más duras a partir del acuerdo con el fondo. Ya entreabrió ayer esa puerta en algunas de las declaraciones que hizo Caputo, y ese podría ser el endulzante, si querés, de lo que es un acuerdo que siempre tiene un costado incómodo, un acuerdo con el fondo, y sobre todo cuando no lo abrís a una discusión política, como sería enviarlo al Congreso para que se convierta en ley. Entonces, decir, bueno, está esta medida que sería muy popular seguramente, de empezar a quitar restricciones, que daría una señal de normalidad de la economía que podría compensar las flaquezas institucionales, si querés, del proceso que decide el gobierno. Martín, buenos días. Consulta también con esto del DNU. ¿Cuál es la estrategia de mandar el DNU en vez de un proyecto de ley? Y también cómo se ve en términos de fortaleza política, porque el Fondo Monetario Internacional decía, bueno, está teniendo, por ejemplo, si se aprueba la ley, apoyo político. ¿Esto cambia el juego? Bueno, evidentemente
hay una admisión del gobierno de que esto no iba a pasar por el Congreso, en un año electoral sobre todo, iba a encontrarse en un pantano y esto podía complicar muchísimo la aprobación, la ejecución definitiva de ese acuerdo. Al girar la estrategia y decir que lo manda por DNU, intenta darle un marco de legalidad por fuera de lo que está vigente y va a buscar que el apoyo político que pueda mostrar sea el no rechazo. Es una forma de darle vuelta a la discusión, de asumir esa debilidad, por cierto, de que no están los votos para un acuerdo de este tipo, pero al mismo tiempo mostrar que tampoco hay unidad para el rechazo. Es improbable que las dos cámaras rechacen el DNU si se somete a discusión. Entonces yo creo que el gobierno está tratando de construir fortaleza desde esa debilidad y entiendo que el fondo no va a hacer objeciones siempre y cuando, bueno, no haya un rechazo en las dos cámaras, que evidentemente eso dejaría muy tocado tanto al acuerdo como al propio gobierno. Entonces me parece que la estrategia es minimizar el riesgo de que la oposición política en medio de un año electoral entorpezca lo que hoy es el objetivo central del programa económico de Milei para poder avanzar. Eso te iba a preguntar, Martín, perdón. El hecho de sacar el acuerdo por un DNU, ¿no es un síntoma de debilidad política? Porque sabe que no están los votos. ¿Cómo queda parado el gobierno? Sí, el gobierno lo va a enmarcar no en la debilidad, en una debilidad intrínseca del gobierno, sino en una cuestión coyuntural. De urgencia. Conocemos que este gobierno asumió con minoría en las dos cámaras, que es un año electoral y que hay una oposición muy dura que, sobre todo en el Senado, donde el bloque, vamos a decir, el kirchnerismo, que hoy está medio en duda que todo lo contenga Cristina, le puede poner un bloqueo a ese proyecto. Entonces el gobierno te lo va a enmarcar en el discurso de la casta. La casta nos quiere impedir, entonces nosotros vamos a encontrar un atajo para saltarnos esa ley, que además es una ley que impuso Martín Guzmán cuando era ministro, o sea que el gobierno del Frente de Todos fue el que impuso que tenga que tratarse en el Congreso cualquier acuerdo con el fondo. En fin, lo va a enmarcar no en una cuestión de debilidad coyuntural del gobierno o de que el gobierno esté entrando en una etapa de complicaciones, sino que, bueno, estamos gobernando con estas mayorías, faltan las elecciones, ahí empezaremos a recomponer. En este momento nosotros tenemos que ir por acá. Es una argumentación que en términos políticos con el fondo le puede servir. No creo que los grandes accionistas, sobre todo el mayor accionista del fondo, que es Estados Unidos con Donald Trump, ahora vaya a poner alguna objeción en ese tecnicismo, vamos a decirlo. Pero bueno, te marca también una conducta que se acumula, que sí puede ser preocupante si uno la pone en perspectiva, pero bueno, es lo mismo que pasó con las designaciones de los jueces de la Corte por decreto. Es decir, bueno, no me querés aprobar mi proyecto, mira, saco un decreto y listo. No me vas a aprobar el acuerdo con el fondo, ni siquiera lo intento, vuelvo por decreto y listo. Entonces ahí empieza a haber una tendencia de conducta en el gobierno que, bueno, marca cierta distancia con lo que establecen la Constitución, las leyes, el ordenamiento institucional de la Argentina, que bueno, si siguiera con otras decisiones y se mantuviera en el tiempo, bueno, sería una señal de alarma, ¿no? Martín, gracias como siempre por toda la información política. Beso enorme para el sábado. Un abrazo. Que estés muy bien. 9 de la mañana, 18 minutos, nos preguntábamos, bueno, cómo habrá amanecido, ¿no?